Hola, ¿qué tal todos? Soy Mayra Balona del equipo de ByKids. Bienvenidos al segundo encuentro de innovación educativa ByKids. El día de hoy presentamos el tema de educación socioemocional, competencias para la vida. Antes de irnos al tema, quiero invitarlos a realizar su registro al encuentro para recibir todo el material de cada una de las sesiones que recordemos que es creado por cada uno de los ponentes que nos van a acompañar, y la información está disponible en los comentarios y pueden hacer su registro al final del encuentro del día de hoy, pues para que puedan recibir el material y las presentaciones que vamos a tener. Y por otra parte, antes de comenzar con el encuentro también les traigo una noticia a todos los docentes de educación primaria de primero a sexto grado. Se acerca el torneo de Mate ByKids 2021, ya está abierto el registro, es completamente gratuito y para todos los docentes de educación primaria. Entonces, si gustan, pueden enviarnos mensajes a través de Facebook de ByKids o visitar la página de bykids.app para conocer más acerca del torneo e inscribirse con su grupo educativo. Es completamente gratis y es un torneo para escuelas de México, América Latina, y esta vez queremos romper fronteras y llegar hasta España. Ok, bueno, pues sin nada más, estoy muy contenta de el día de hoy presentarles a la maestra Margarita Pérez, que desde hace 20 años es docente de la Universidad Pedagógica Nacional en el área de Teoría Pedagógica y Formación Docente. Además, es tutora virtual en la licenciatura Educación e Innovación Pedagógica, es socióloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y con una especialización en docencia de la formación social mexicana de la UNAM y maestra de educación egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene 25 años de experiencia como asesora pedagógica y forma parte del grupo Líderes Transformadores de la Educación de Fundación SM. El propósito de este grupo es contribuir a la innovación de la educación en México, en Latinoamérica y España. Entonces, le doy la bienvenida a la profesora para que nos comparta la charla, el encuentro del día de hoy. La verdad, estoy muy emocionada y muy contenta de tenerla con nosotros. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar ahora con ustedes y compartir este tema que me parece que en este momento que estamos viviendo es central para todos los docentes. Cómo ayudamos a la condición emocional y cómo contribuimos a la educación socioemocional de nuestros alumnos. Entonces, bueno, pues los invito a que si tienen alguna reflexión, alguna pregunta, si quieren que profundice sobre algún asunto, ahí en el chat nos dicen y con gusto estamos para eso, para compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla y me voy a apoyar en una presentación. Entonces, bueno, aquí estamos ya. Y en efecto, vamos a trabajar sobre la educación socioemocional. Quiero empezar trabajando esto con un ejercicio muy breve, pero me parece que deja claras cosas sobre el asunto. Acá aparece mi correo electrónico. Ustedes van a tener esta presentación. Si desean algún apoyo ya en particular, ustedes con gusto me escriben y estamos para servirles. Este ejercicio es sencillo, decía yo. Me parece que es muy ilustrativo. Quiero que vean ustedes la pintura, probablemente algunos de ustedes la conocen, y quiero que se pregunten, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en la pintura? ¿Qué es lo que ustedes sienten y qué piensan respecto a eso? A eso que está ocurriendo, que miran que está ocurriendo ahí. ¿Por qué creen que está pasando eso? Y claro, ¿por qué creen que a ustedes sienten esto que están sintiendo al ver la pintura? Y sobre lo que piensan que está ocurriendo. Estas son preguntas que nos... ¿Perdón?
Estas son preguntas que nos van a acompañar durante todo el proceso. Cuando nos Cuando nosotros trabajamos educación emocional, lo que hacemos es propiciar en los alumnos una reflexión sobre lo que miran, sobre lo que viven, sobre lo que nos rodea, pero sobre todo, y esto es bien importante, sobre todo sobre lo que ellos piensan y sobre lo que ellos sienten. Entonces, la idea de plantearles, como en este caso, una pintura y decirles qué es lo que está ocurriendo en esta pintura, qué es lo que ustedes sienten y qué piensan con relación a la pintura, es propiciar un poco esta reflexión en el alumno, primero en él, en lo que él piensa, en lo que él siente, incluso frente a la respuesta de qué está pasando, por supuesto, él les va a hablar de él mismo, porque uno le da lectura a la realidad desde lo que ha vivido, desde nuestras experiencias, desde nuestros temores, desde nuestros intereses. Entonces, decía yo, estas son preguntas que nos van a acompañar todo el tiempo en educación socioemocional. ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que está pasando eso? Y claro, vamos a ir avanzando en el tipo de preguntas que hacemos con el alumno. ¿Por qué será importante trabajar esto? O sea, ¿por qué propiciar la reflexión en el alumno sobre lo que siente? Pues un elemento central es comprender que frente a la realidad lo que nosotros hacemos es generar imágenes y generamos imágenes de manera intencionada, o sea, muy claro, conscientes. Procesamos la realidad y conscientemente la evaluamos. ¿De qué trata esa realidad? Como en este caso que hicimos con la pintura. Construimos imágenes mentales, perdón, desde este proceso de pensamiento y las representaciones que tenemos disponibles, es decir, todo aquello que hemos aprendido en nuestra vida. Pero también, y por eso me parece importante hacer esta reflexión inicial con ustedes, generamos imágenes mentales de manera no consciente. Y esas imágenes mentales que generamos de manera no consciente en una parte del cerebro, en la corteza prefrontal, contienen mucha información que nos hacen actuar de manera rápida, muy rápida. Lo evaluamos emocionalmente la realidad de manera muy rápida y no consciente, y en muchas ocasiones actuamos sin meditar, sin pensarlo, justo como estoy diciendo, no conscientemente, y hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Entonces es muy importante conocer, sí, todo lo que conscientemente pensamos y decimos de la realidad, pero también empezar a conocernos en esta otra parte no consciente que encierra mucho de nuestras vivencias, mucho de nuestros sentires y que nos ayuda a actuar. Y a veces nos ayuda a actuar tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. En ese sentido, pues recuerdo yo esta explicación del el cerebro triúnico que nos plantea justo la idea de que si bien tenemos la corteza cerebral que nos permite procesar la realidad, actuar frente a la realidad de manera consciente, meditar, ¿no?, sobre lo que vamos a hacer, tomar decisiones, también tenemos una parte en el cerebro, eso que han denominado el cerebro medio, el cerebro límbico o ese cerebro emocional, ese cerebro que siente, que es muy rápido y que decía yo hace un momento, actúa de manera no consciente. Ese cerebro es el que recibe de entrada toda la realidad. Es
digamos, lo voy a decir así, es como la puerta hacia nuestro interior, ese cerebro que siente. Si esa puerta hacia nuestro interior de ese cerebro, que es el que interactúa con lo externo, que nos permite captar cualquier estímulo externo, si ese cerebro decide que esto es importante, puede pasar hacia la corteza cerebral. Y entonces podemos, por ejemplo, aprender, podemos poner atención, podemos memorizar. Pero si ese cerebro que siente considera que esto o no es importante o considera que esto me genera, por ejemplo, miedo, va a hacer que yo actúe frente al miedo, pero me va a impedir pensar, meditar, poner atención, incluso está entorpeciendo mi memoria. Por eso yo hago el símil de este cerebro que siente con un interruptor de luz. El cerebro que siente es el interruptor que prende mi cerebro para que yo pueda aprender, o bien apaga mi cerebro para que yo pueda aprender porque considera que hay algo más importante. Por ejemplo, huir, o por ejemplo, enojarme, o por ejemplo, evadirme, ¿sí? Que es lo que muchos de nosotros hacemos frente a los estímulos de la realidad, porque es normal sentir, y es normal sentir esas otras cosas, ¿no? Si es así, yo llego a estas 3 conclusiones que me parece que son de inicio lo que debo compartir con ustedes, profesores. Las emociones son las que encienden el cerebro. Si esas emociones no encienden el cerebro para el aprendizaje y generan que mi cerebro esté ocupado en otra cosa, no va a haber aprendizaje. Y eso tiene que ver con lo que yo hago todos los días con los alumnos, con propiciar en ellos o no que realmente aprendan de manera significativa, de manera grata. ¿Por qué de manera grata? Porque si no es de manera grata, el cerebro se enciende para otra cosa. Esto que les estoy diciendo. Se enciende para la respuesta a la agresión, o siente miedo y responde justo al miedo, con retraimiento. Entonces no hay aprendizaje. De ahí que la importancia de las interacciones y el afecto en el aula sean centrales. ¿Cómo interactúo con mis estudiantes? ¿Cómo propicio que se generen emociones que sí enciendan el cerebro para el aprendizaje? Pues sobre todo generando un ambiente grato, un ambiente donde existe afecto, donde existe cordialidad, donde existe empatía. Más tarde hablo sobre la empatía del maestro. Y la última conclusión es que la carencia de afecto y las interacciones, el tipo de interacciones, pueden afectar el cerebro y pueden afectar el aprendizaje, lo pueden impedir. Por eso, como lo dice este notable neuropsicólogo Davidson, cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. No les van a permitir aprender. Por consiguiente, la habilidad de controlar las emociones es crucial para ayudar a los niños a que aprendan mejor. Por eso es necesario la educación socioemocional, porque no solo nos va a permitir a los docentes propiciar aprendizajes, sino que es esta parte central de las habilidades que le van a permitir al propio alumno regularse para aprender y también regularse para actuar en su vida cotidiana, en todos los momentos de su vida cotidiana, en la escuela, a distancia, en educación a distancia o en cualquier lado. Así, entonces, es necesario trabajar para este desarrollo de la inteligencia emocional. Esto que hemos llamado la educación socioemocional, que les permita a los niños, a los jóvenes, a nosotros adultos, utilizar la información en ese cerebro límbico o cerebro medio, en el cerebro emocional, y equilibrarla con la información del centro racional del cerebro, o sea, nuestro neocórtex. ¿Cómo logramos este equilibrio? Pues a través de generar nuevas conexiones neuronales, esto que han llamado sinapsis, generar hábitos positivos sobre las emociones. Y eso no quiere decir dejar de sentir. Lo que quiere decir es conocer bien
qué sentimos, cómo lo sentimos y lograr de hacer estas emociones y estos sentimientos aliados para nosotros. Lograr saber cómo gestionar lo que sentimos para actuar de la manera adecuada. Y eso hablaría de nuestro coeficiente emocional y nuestro coeficiente intelectual trabajando en conjunto para hacer de nosotros mejores personas, hacer de nuestros alumnos mejores personas. El GROUP, que es este grupo de Barcelona que se ha dedicado a la investigación, a la educación emocional desde hace muchísimos años, nos plantea 5 grandes competencias sobre las que tenemos que trabajar para desarrollar esa inteligencia emocional. Unas estarían más referidas a la parte interna, a la parte individual, eso que en su teoría de las inteligencias múltiples Garner llamaba la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con autoconocimiento, autonomía emocional y regulación emocional. Y por otro lado, esto que Garner llamaba la inteligencia interpersonal, que son lo que se llama habilidades sociales por este grupo de investigadores, que englobarían lo que son las habilidades socioemocionales para relacionarse con los otros y las habilidades o las competencias para la vida, aquellas que nos permiten vivir de manera más sana, ser felices y alcanzar nuestras metas. Estas 5 competencias de las que nos hablan, Goleman las organiza de esta manera, en esta pirámide socioemocional que ustedes están viendo, en donde la base es el autoconocimiento y es importante reconocerlo como pirámide porque justo no podemos trabajar cabalmente sobre las 5 habilidades si no consolidamos las partes bajas de la pirámide. El autoconocimiento, la autonomía o autocontrol y la conciencia social. Entonces, es importante empezar por trabajar esto desde muy pequeños, ¿no? El autoconocimiento, esto es incrementar el vocabulario emocional, que los niños, los jóvenes, sean capaces de reconocer lo que sienten y para poder reconocerlo deben tener un amplio vocabulario emocional de tal manera que puedan distinguir entre, por ejemplo, lo que es el enojo, lo que es la rabia, o que sea tan amplio su vocabulario emocional como que puedan distinguir entre tristeza, angustia y no solo identifiquen en ellos mismos la emoción, sino que tengan claridad de qué es lo que se siente con cada una de las emociones, en qué momento sienten cada una de las emociones, de tal manera que sean capaces de reconocerlo en los otros. Esta idea de la conciencia social, cómo sienten los otros, cómo viven los otros las situaciones y en ese sentido desarrollar tolerancia y respeto por las diferencias, por los otros. Enseguida del autoconocimiento, pues hablamos de autonomía, de esta idea de autocontrol, de cómo gestionamos nuestras acciones frente a las emociones fuertes, ¿no? El miedo, la rabia, el enfado, la frustración. Cómo podemos actuar de manera más sana para sentirnos bien, o sea, de sentir la emoción, hacerle caso a la emoción y buscar una forma de expresar la emoción o de, como decimos coloquialmente, sacar esa emoción de manera que no dañe a los otros y no nos dañe a nosotros mismos. Ya hablaba yo de la conciencia social, de la idea de empatía y por supuesto la habilidad emocional que tiene que ver con cómo coexistimos, convivimos con los que nos rodean, cómo resolvemos conflictos, cómo logramos ser asertivos en nuestra forma de decir y de actuar frente a los otros, el trabajo colaborativo, cooperativo para enfrentar la vida, esta vida tan compleja que sabemos que de manera individual no podemos con ella, necesitamos de los otros. Y finalmente, perdón, la toma responsable de decisiones, cómo tomamos decisiones para vivir mejor,
cómo tomamos decisiones, no solo desde lo que pensamos, sino también desde lo que sentimos. Esta idea que muchos manejamos de que esto me late o no me late, ¿por qué me late? ¿Qué siento frente a ello? De tal manera que yo no inicie una carrera, por ejemplo, de licenciatura, pensando que con esa carrera me puede ir bien después, porque económicamente, por el mercado de trabajo, sin hacer caso a lo que siento y de pronto llegar al segundo o tercer semestre y decir, es que esto no me gusta. Y tengo que buscar algo que sí me guste, que me haga sentir bien, que me haga sentir realizado y que me permita no solo disfrutar, sino hacer muy bien las cosas frente a los otros, comprometerme. Y bueno, esta educación emocional, ¿qué tipo de alumnos genera? ¿Cómo podemos reconocer a los niños, a los jóvenes que han desarrollado esta inteligencia emocional? Pues, muy importante, poseen un buen nivel de autoestima, es decir, pueden enfrentar un fracaso, pueden enfrentar un error y se levantan, porque saben que ese fracaso y ese error es transitable, o sea, lo pueden superar, pueden seguir trabajando para superarlo. Y entonces es como los niños pequeños cuando están aprendiendo a caminar y se caen, se levantan y lo vuelven a intentar. Con ese mismo nivel de seguridad y de autoestima los queremos ver a lo largo de toda su vida. Estos chicos emocionalmente inteligentes aprenden más y aprenden mejor, porque están dispuestos a trabajar más, porque están dispuestos a siempre enriquecerse con los otros y aprender de los otros. Por eso aprenden más y mejor. Por supuesto, presentan menos problemas de conducta y esto tiene que ver mucho con el planteamiento de la psicología positiva. La psicología positiva nos dice, un niño que se porta mal es porque ha construido una concepción errónea de sí mismo y supone que comete estos problemas de conducta porque solo así se gana un espacio frente a nosotros, porque solo así es reconocido. Entonces, un chico que desarrolla inteligencia emocional, por supuesto que no requiere portarse mal ni para llamar la atención ni para ganarse en ningún sitio. Se sienten bien consigo mismos, además son tolerantes, ¿sí? Reconocen la diversidad, son personas positivas, optimistas, buscan el ver la situación siempre como una posibilidad, porque incluso del error y de la crisis aprendemos, tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás, pues porque se reconocen y entienden sus propios sentimientos. Y esa es una condición, entenderme a mí para poder entender a los otros. Resisten mejor la presión de sus compañeros. La autoestima los lleva a ser muy, muy confiados en sí mismos. Entonces no requieren hacer lo que los otros desean o que los otros hacen para ser aceptados. Tienen un espacio de aceptación desde ellos mismos y en su entorno cercano, en su familia y en sus maestros. Superan dificultades sin frustraciones, resuelven bien los conflictos. En suma, son más felices, saludables y tienen más éxito. Hay una gran cantidad de investigaciones sobre esto que estoy afirmando, sobre cómo la inteligencia emocional eleva niveles de felicidad, por supuesto, pero eleva, por supuesto, desempeño académico, eleva éxito profesional, ¿no? Mejora la salud, por supuesto, tiene que ver con eso, con vivir de mejor manera, ser más sano. Entonces, bueno, ahí está la invitación de por qué desarrollar eh, habilidades socioemocionales en nuestros alumnos. ¿Por qué dedicar tiempo a esto? Porque es una muy buena inversión. De hecho, yo diría que es la mejor inversión que podemos hacer en este momento para nuestros alumnos. Pero ¿cómo trabajarlo? ¿Qué es la educación emocional? Bueno, yo quiero plantearles primero que yo coincido con Vizquerra en el sentido de para qué sirve la educación emocional. Y él plantea estos tres grandes propósitos: reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, los de las otras personas, motivarnos, algo que de lo que adolecen mucho ahorita nuestros niños y jóvenes, ¿no? Lograr encontrar el motivo en el entorno, lograr sin grandes estímulos mediáticos
es emotivo, eso tiene que ver con un trabajo también interno y manejar bien las emociones en nosotros y en nuestras relaciones. Claro, si manejamos bien las emociones en nosotros, vamos a mejorar nuestras relaciones. No vamos a dejar de hacer berrinche, vamos a dejar de vivir la tristeza como esta emoción que me apaga totalmente porque soy capaz de automotivarme aún sintiendo tristeza. Los seres humanos somos capaces de sentir varias cosas al mismo tiempo y esto es patente con la educación emocional. Estos objetivos, ¿cómo trabajarlos? Bueno, hay una gran cantidad de propuestas de educación emocional y hay varias metodologías para el desarrollo socioemocional de los alumnos. ¿Cuál es la que a mí me parece como más rica? ¿Cuál es la que yo misma he trabajado y que me parece acertada con nuestros niños y con nuestros jóvenes? Esta metodología que parte, le llamamos metaemoción, ahora van a ver por qué, que parte de una vivencia. Debemos generar en los alumnos una vivencia a través de alguna actividad, que bueno, con los más pequeños puede ser el juego, por supuesto. O sea, el juego es todo un proceso simbólico en el que los niños expresan lo que piensan y también lo que sienten. Ahora, el juego tiene que estar acompañado de momentos de reflexión, porque como aquí lo señalo en la lámina, cualquiera de estas actividades deben de buscar generar conciencia. Deben buscar que los niños se den cuenta de qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cómo viven y cómo procesan sus emociones. O sea, qué es lo que hacen frente a una emoción, cómo reaccionan frente a la vida, que tiene que ver con aprendizajes, por supuesto, cómo he aprendido a reaccionar frente a la vida, pero cuando me doy cuenta, empiezo a controlar esa forma de reaccionar. Me conozco y entonces puedo mejorarme porque yo decido si me gusta esa forma de reaccionar o puedo buscar una mejor. Entonces acá este proceso se destaca por los dos momentos, por el momento de la vivencia, cómo llevo a los niños o a los jóvenes a una vivencia que me permita reflexionar para que ellos se den cuenta de qué sienten, qué piensan, cómo viven, cómo procesan sus emociones. Entonces aquí, pues las preguntas para los maestros es, ¿qué recursos podemos usar para propiciar ese proceso? ¿Cuáles son nuestras experiencias al respecto? ¿Qué hemos hecho como profesores para propiciar esta reflexión sobre lo que los niños sienten, piensan, viven y procesan? Actualmente hay una moda, voy a llamarle moda, no es mala, es digamos que se ha dado el boom en las escuelas, en los procesos educativos de esta práctica de reflexionar con los chicos sobre las formas de aprender, esto que conocemos como metacognición, cómo pienso, cómo aprendo, cómo uso estrategias de pensamiento, qué habilidades uso, cuáles usan los otros, me confronto. Bueno, esto que hacemos con relación a esa parte cognitiva, a lo racional, por eso se llama metacognición, ahora queremos hacerla con relación a las emociones, a lo emocional. Por eso le hemos llamado metaemoción. Entonces, esa sería la metodología, la metaemoción. ¿Cómo propiciar este proceso metacognitivo y metaemocional? Porque van juntos, no pueden ir separados. Pero además porque es imposible hacer una reflexión sobre lo que siento si no pienso en qué pensamientos acompañan esto que estoy sintiendo. Entonces, deben ir ligados los procesos, el metacognitivo y el metaemocional deben ir ligados. ¿Cómo propicio esa reflexión y la autorregulación, es decir, la toma de decisiones sobre cuáles son las acciones más acertadas para actuar frente a lo que estoy sintiendo? Y entonces acá pues la propuesta que a mí me ha resultado y que me parece muy rica es la de usar el arte. El arte que justo se conecta con nosotros en la parte sensible. O sea, el arte no apela a nuestra cognición, no le habla al pensamiento, el arte le habla a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Entonces podemos usar cualquier expresión de arte
para propiciar este proceso reflexivo en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en los niños y en los jóvenes de nuestro entorno, incluso maestros. Podemos usar el arte, cualquier expresión artística, para reflexionar sobre nosotros mismos, porque el arte nos va a permitir conectarnos no solo con la parte consciente de nuestra mente, de nuestra inteligencia, sino nos va a permitir conectarnos con esa parte no consciente que deseamos conocer con la inteligencia emocional, con este proceso educativo. Entonces, pues acá yo les planteo como propuestas usar la pintura. Coloqué aquí una de Remedios Varo que me parece muy clara en torno a eso. La música, por supuesto, el reflexionar sobre qué siento cuando estoy escuchando algo, qué pienso sobre ello, cómo puedo usar la música a mi favor también. La escultura, acá tengo una de Wittgenstein, están en el parque que él generó con todas sus esculturas sobre las emociones en Oslo, Noruega. La poesía, más adelante vamos a ver un pequeño poema de un amigo entrañable, Sebastián Correa, como recursos. Eso pueden ser recursos que nos ayuden sobre todo en el proceso de reconocimiento y expresión de nuestras propias emociones y sentimientos. Podemos plantearles a los niños, a los jóvenes, que ellos mismos se expresen sus sentimientos a través del arte y se permitan mirarse en el arte, mirar lo que tienen en el interior cuando pintan, cuando modelan, cuando cantan, cuando bailan, cuando escriben. Entonces, bueno, ahí está como una de la dimensión intrapersonal, estas habilidades que tienen que ver más con la persona de las que nos habla Vizquerra a través del arte. Y por supuesto, también podremos recuperar el arte para trabajar la otra dimensión, la dimensión interpersonal, esa idea de trabajar o de reconocer la situación del otro, generar empatía, mejorar nuestras relaciones con los otros, habilidades para nuestra vida y bienestar, para estar mejor con nosotros mismos, vivir mejor. Y bueno, ahí yo propongo la literatura, por supuesto, vamos a ver también un poquito de ello, el cine, esta película maravillosa de la mecánica del corazón que está inspirada en el libro con ese mismo título, que es buenísimo para comprender cómo es que actúa el ser humano y cómo nuestras emociones definen mucho de nuestro hacer cotidiano, y el diario de las emociones como una pruebita nada más de literatura de esta maravillosa educadora emocional, Ana Llenas, quien lo hace a través de los libros, ¿no? Es más conocida por El monstruo de colores, en donde trabaja, por supuesto, las emociones. Ella escribe para niños y para jóvenes pensando en propiciar ese desarrollo socioemocional que estamos buscando. Y yo les recomiendo en especial el diario de las emociones, sobre todo para los chicos que están por ahí en la adolescencia, porque nos ayuda mucho a comprendernos, a mirarnos y mirarnos frente a los otros. Esto que digo yo, la situación del otro. Propiciar la metacognición y la metaemoción en esta dimensión social. Voy a repetirlo, empezando siempre por las dimensiones individuales, las personales, el autoconocimiento, la autonomía y la autorregulación, para después ir a las relaciones con los otros y a las habilidades de vida y bienestar. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a hacerlo nosotros. Los invito a que miren esta escultura. El nombre de la escultura es muy clarísimo de lo que quiere el autor comunicarnos, el alma vacía. Está en Ginebra esta escultura. Y quiero que me digan ustedes qué está pasando aquí. ¿Qué sienten y qué piensan cuando miran la escultura?
si nos quieren escribir en el chat, podemos reflexionar juntos. ¿Qué sienten y qué piensan con relación a esto que está pasando? ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué le pasaría a esta persona? Perdón. ¿Qué le pasaría a esta persona para sentir eso que creen ustedes que está sintiendo? Y yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes sienten? Perdón. Porque nosotros tenemos unas neuronas, se llaman neuronas espejo, que en este cerebro límbico, que me permiten conectar de inmediato con lo que el otro siente. Cuando yo veo a una persona llorando, es muy frecuente que a mí me den ganas de llorar. Es clarísimo cuando yo veo a una persona, a un niño riendo, seguro que me va a contagiar su risa. Entonces, cuando yo veo esta escultura, es muy probable que ustedes sientan lo que siente este sujeto representado en la escultura. Por eso pregunto, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Sí? Por acá nos comparten, Jessie nos comenta, pienso que ha tenido una gran pérdida. María, soledad y tristeza. Jenny, cansancios. Dani, se siente vacío. Cintia nos comenta, siento un vacío y tristeza. Ena nos comenta, es observar que se tiene un vacío. Un cuerpo sin alma, vacío intenso. Sandra está buscando algo y lo único que encuentra es vacío. María nos comenta, pérdida de un ser querido. Por aquí otra de Edith, siente un vacío, quizás después de una pérdida. Antonia siente abandono. Y también nos comentan, es una persona que está reflexionando. Siento que tuvo una situación difícil en su vida y se está dando espacio para pensar y analizar lo que sucedió. Y por último, creo que está pensativo sobre alguna situación personal que le provoca tristeza. Bien. En sus respuestas hay muchas cosas en común, pero también hay diferencias. Y esto es explicable porque lo que nosotros vamos aprendiendo desde que somos pequeños hasta la edad que cada uno de los que nos contestó tiene, lo que vamos aprendiendo pues es social. Vamos aprendiendo de nuestro entorno, de nuestro contexto. Entonces, asumimos una cultura y por eso se parece. Pero aunque se parezca su respuesta, si nosotros empezamos a reflexionar sobre esa respuesta que ustedes nos dan, encontramos las diferencias. Y si empezamos a comentar sobre esas diferencias, nos vamos a dar cuenta que hay todavía más diferencias. Esto es lo que nos permite conocernos mejor. Nos permite darnos cuenta que hay dentro de nosotros, que es el propósito inicial, el autoconocimiento. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué me genera a mí tristeza? ¿Qué me genera a mí el vacío? ¿O qué me genera a mí ese cansancio que decían? ¿Qué es lo que a mí me genera esto? ¿Qué puedo estar viviendo o pude haber vivido que me llevó a eso? Y darme cuenta qué es lo que llevó a eso a los otros. Eso nos permite, a los niños y a los jóvenes también, nos permite reconocer la identidad con los otros, la identidad social, o sea, que me identifica como común con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos, con los otros, pero también me permite darme cuenta que hay una identidad personal. Solo soy yo. En este caso es una escultura, pero igual puede ser una situación, puede ser una persona. Este es un ejemplo de mi gran amigo César Debo. No puedo yo estar frente a un maestro, el mismo maestro, frente a la misma situación,
el maestro nos ha señalado algo y algunos de los alumnos lee esta situación como un regaño, otros dicen, no, el maestro no nos regañó, el maestro lo que hizo fue aclararnos. No, lo que pasa es que el maestro venía triste y por eso cada uno de nosotros lo lee de manera diferente. Esa lectura significa justamente que la realidad no es la realidad objetiva para todos. La realidad es algo que nosotros leemos y a lo que le damos contenido desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias y desde aquí lo que estamos diciendo, desde nuestras emociones. Entonces es muy importante mirar una misma realidad, el arte, aquí hay una escultura, y preguntarnos para ubicar las coincidencias que nos identifican con otros como parte de esta humanidad y también las grandes diferencias que tienen que ver con cómo lo vivo yo, cómo lo he construido yo en específico. Esas diferencias se dan hasta entre hermanos, porque cada uno vive la situación de manera distinta, claro. Entonces, la tercera pregunta, si quiero avanzar más, si quiero ir más allá del autoconocimiento, de la autonomía y de la autorregulación, ¿puedo ir ya a la autorregulación y a lo social con la pregunta de qué haría en esa situación? Si yo estuviese ahí sentado, sentada, en esa condición en la que está este sujeto representado en la escultura, ¿qué haría yo? Y escucho qué harían los otros. Y entonces me evalúo en lo que yo haría y evalúo lo que dicen los otros para decidir, ahí sí decido yo conscientemente si lo que yo haría, si mis acciones son las que me van a hacer feliz, con las que yo estoy de acuerdo. O si lo que proponen los otros me parece más interesante, más divertido, más adecuado, más saludable, y entonces puedo empezar a cambiar, empezar a enriquecerme, empezar ese aprendizaje social del que nos habla Vygotsky justamente. Me apropio de las herramientas de pensamiento de los otros, de las herramientas de acción de los otros, en la medida en que puedo identificar las emociones que nos unen. Los dos sentimos esta tristeza, pero ¿cómo actúa el otro? Y entonces, en términos coloquiales, yo lo digo con mis alumnos, ¿qué le copio al otro? Le copio lo que me gusta, le copio lo que me parece pertinente, le copio lo que a él le ha resultado y lo ensayo en mí, a ver si a mí me resulta, a ver si a mí me hace feliz, a ver si a mí me conduce a un mejor lugar al que me conducen mis propias acciones siempre. Acá está otro ejemplo, este es Galeano. Esto es el entrañable Eduardo Galeano del libro de los abrazos. Es este pedacito que para muchos es casi que un poema, ¿no? El mundo. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Ahí está la literatura. ¿Qué está pasando aquí? Preguntémosle a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pregúntense ustedes, ¿qué está pasando aquí, en esta historia, en esto casi que es un poema de Eduardo Galeano sobre los fueguitos, ¿no? El mundo. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué piensan de esto? De que somos un fueguito cada uno de nosotros. ¿Cómo seremos nosotros como fuego? En este momento, ¿seremos un fuego loco o un fuego que ni se entera del viento? ¿Seremos un fuego bobo o seremos un fuego de estos que arden la vida, que si se acercan a nosotros encendemos? ¿Qué seremos?
Y otra vez la pregunta, ¿y qué hacemos frente a eso? Si somos ese fuego bobo, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Queremos seguir siéndolo así? ¿Somos un fuego rojo o un fuego azul? ¿De qué color seremos el fuego? Ese es otro ejemplo. El juego, y decía yo el poema de este gran amigo Sebastián Correa Duval, chileno, poeta, educador, que dice sobre el juego: retorno al cuarto de infancia donde jugar era la vida eterna y un juguete el mejor amigo. Y vaya que sí, yo decía hace un rato, con los más pequeños, el juego es la posibilidad de la educación socioemocional, porque en el juego ellos representan simbólicamente eso que piensan, eso que sienten. Entonces, solo hay que darles este espacio de reflexión sobre el juego, sobre quién quieren ser en el juego, por qué hicieron eso en el juego, por qué el otro hace eso en el juego, por qué le quieren cambiar al juego alguna regla, cómo se sienten cuando están jugando qué cosa, por qué prefieren una cosa, por qué no la otra. Juegos cortos con los pequeñitos, pero ustedes no saben cuánta reflexión hay en el juego. Y por supuesto, aquí recuerdo a mis grandes amigas, por supuesto, Guade, la primera, Georgina, eh, Marcela, que me van a decir, ¿y los cuentos? Pues a jugar con los cuentos. Claro, juguemos con los cuentos con los más pequeños, leamos cuentos a los más pequeños para jugar estas lógicas de cambiemos la historia, hagamos de la historia lo que ellos quieran hacer de la historia y pidámosles que nos lean cuando leen en imágenes y cuando leen en texto y respetemos sus formas de lectura. Eso también es juego y esa es otra beta de educación socioemocional. Acompañada, como decía yo, siempre de la reflexión, siempre de la reflexión. Ahora, para terminar esto, hay una propuesta, la de mi yo observador, que nos plantea cómo vamos brindando a los niños y a los jóvenes una herramienta para que ellos mismos se vayan regulando, para que ellos se hagan de esta, digamos, de este camino, de este método, y puedan con este método ir generando sus propios espacios para la toma de decisiones y para la autorregulación. Y entonces están los 4 momentos. El momento en que detecto que siento. Tengo que validar lo que siento y esto es importante aprenderlo. Darnos el espacio de sentir y no querer ocultar, querer evitar o querer ignorar aquello que sentimos. Demos nuestro espacio a sentir. Entonces, detectar la emoción y como muchos educadores emocionales lo dicen, vivirla. Vamos a vivir la emoción. Pero vamos a vivir la emoción preguntándonos el paso 2, ¿qué fue lo que provocó esa emoción? ¿Qué juicio o qué pensamiento, qué fue lo que pensé cuando estaba yo sintiendo esto? Como qué estoy pensando cuando tengo miedo, o qué estoy pensando cuando tengo tristeza, qué estoy pensando cuando me enojo, qué estoy pensando, qué juicio o qué pensamiento provoca esa emoción. Ahora, construyamos de manera deliberada, el paso 3, una explicación distinta, no esa que generó la emoción. Si generamos una explicación distinta, vamos a sentir cómo la emoción cambia. Y si la emoción cambia, nuestra actitud y nuestro comportamiento va a cambiar. Esa es la idea del yo observador. Ahora, cuando son muy pequeños y nosotros les estamos propiciando que ellos se apropien de esta herramienta, de estos pasos, de este método, digamos, de autorregulación, nosotros tenemos que asumir la función del yo observador. Los observamos de fuera. Y cuando detectamos que están sintiendo algo, les provocamos
justamente conciencia sobre lo que están sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? Nombremos lo que estás sintiendo. ¿Estás enojado? Para que ellos sepan cómo se llama, porque los más pequeños necesitan primero vocabulario emocional. ¿Estás enojado o estás triste? Incluso estás feliz. Hay que generar la conciencia sobre la emoción. ¿Qué estás sintiendo? Y después preguntarles, ¿qué pensaste cuando te sentiste así? ¿O por qué te sentiste así? ¿Por qué crees que te sentiste así? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como digo yo en mis preguntas, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a esa emoción? Y facilitar nosotros, el observador externo, una explicación distinta. Validemos la emoción de tienes razón en enojarte o tienes razón en sentirte triste, así como lo estás viendo, pero, y les damos la explicación diferente, pero podría ser, puede que te haya dicho eso por este otro asunto, puede que haya ocurrido por esto, no sabemos si pasó esta otra cosa. Les damos una explicación diferente para ayudarlos a que ellos vayan transformando su emoción y se regulen. O bien, ayudémoslos a pensar en una acción distinta a la que acostumbran, ¿no? Ya sé que tú estás enojado y por eso haces esto, pero convendría que cuando estés enojado lo digas, nos plantees, hagamos esto, busquemos esto otro, démosle nosotros la alternativa, porque nosotros estamos jugando ese papel de el yo observador desde fuera. Y bueno, con eso dejo de compartir y nos vamos a ver si hay alguna pregunta desde los participantes. Vamos a ver las participaciones de los si hay en el chat, y después para cerrar les quiero compartir un video pequeñito, pequeñito que les va a encantar. Si tenemos algún comentario, alguna duda. Si quieren, por favor, compartirnos sus comentarios, compartirnos también sus dudas y saber cómo están llevando, ¿no? También del lado de los profesores en sus prácticas, en su labor docente, cómo han ido ellos también en este proceso de introducir una metodología para el desarrollo de la inteligencia emocional. Incluso, bueno, desde este lado, ¿no? Que nos compartía el cómo podemos reconocer a nuestros estudiantes emocionalmente Claro, inteligentes. claro. Y claro, hay algo que muchos educadores emocionales señalan con relación a la educación y señalan la necesidad de que el maestro esté formado, o sea, que sepa de educación emocional, que conozca estrategias para que pueda educar a sus alumnos. Y entonces lo plantean como una condición, que primero aprenda el maestro para que después pueda educar. Y no es que no tengan razón, por supuesto, no es que sea banal lo que nos están planteando. Un docente se tiene que formar para educar, pero yo he trabajado ya esto hace algún rato con docentes incluso, y estoy convencida de que un maestro educa emocionalmente, ya lo hace, consciente o no, pero ya lo hace. Los papás educan emocionalmente y lo que tiene que hacer ahora es emprender un proceso de coeducación. ¿Cómo vamos educando al niño? ¿Cómo vamos educando al joven? Y a la par nos vamos educando nosotros. Al ejercer como el yo observador de mi alumno, de mis alumnos, de mi hijo, de mis allegados, cuando yo actúo como el yo observador de los otros, me empiezo a convertir en un yo observador propio. Cuando yo pregunto sobre qué emociones te provoca esto, inevitablemente me pregunto sobre las emociones que me provoca a mí y entablo el diálogo.
En ese sentido me estoy coeducando, estamos educando a los otros emocionalmente. Aquí lo importante sería que esa coeducación fuera consciente del maestro y fuera orientada realmente a desarrollar las habilidades socioemocionales y no que yo esté educando de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando los maestros se desesperan, ¿no?, con los alumnos por algún motivo y les gritan. Eso es educar emocionalmente. Estoy enseñando a los alumnos que cuando uno se desespera, grita. Entonces, la idea es que yo conscientemente los eduque para que desarrollen habilidades de eso, de vida y bienestar, ¿no? Al final que sean más felices, que sean más sanos, que expresen sus emociones. Y eso supone que yo lo haga consciente y eso lo voy a ir haciendo consciente. Puede ser a la par con mis alumnos, pero puede ser que yo reconozca que necesito urgentemente hacerlo en mí primero. Entonces, si es así, maestros, yo les recomiendo como herramienta, nuevamente lo digo, el arte. Vamos a ver pintura, vamos a ver escultura, música, danza, por supuesto, eh, el arte en general, el cine, vamos reflexionando, porque aquí lo importante es no solo generar la vivencia de relación, ¿no? Generar una vivencia que me genera una emoción, sino reflexionar sobre la emoción, hacer conscientes cosas, conocerme, y entonces sí podré potenciar esto en mis alumnos. Nos comentaba justo iniciando esto que sí es necesario, ¿no? Que como docentes, como directivos, ¿no? Incluso frente a escuelas, tener una educación específica en toda esta cuestión. Y nos pregunta Gabriela, ¿hasta dónde nos compete la educación emocional? ¿No sería primero educar al adulto, o sea, a los padres? Eso por una parte. Y por otra, también Juan nos comenta cómo sensibilizar al docente con ideas como no me pagan para quererlo. Bueno, voy a empezar con lo último, porque esto que dice Juan es una expresión tan común. Juana, es Juana. Juana, la maestra o Juana. Esto que dice Juana es una expresión muy común, ¿no? No me pagan para quererlo. Lo voy a decir de manera muy sencilla. Le pagan para que los alumnos aprendan y los alumnos no van a aprender si no hay una relación de afectividad entre ellos y usted. Entonces, si usted no genera una relación afectiva que le dé al niño la tranquilidad y la condición para el aprendizaje, el niño no va a aprender. Entonces, de manera explícita no, pero implícitamente sí nos pagan a los maestros para querer, para preocuparnos por nuestros alumnos, porque queremos que aprendan. Para eso estamos, esa es nuestra función. Entonces, en sentido estricto, yo diría que sí nos pagan, pero en efecto, muchos maestros dicen no, porque eso es más trabajo. Ahora yo les insisto, no es más trabajo. Ustedes están educando emocionalmente a los niños en sus actitudes, y sus actitudes se desprenden de las emociones y sentimientos frente a la realidad. Entonces, cuando ustedes se sienten bien frente a la realidad y actúan con respeto, tolerancia, como cuando nos sentimos bien, somos felices, nos entusiasmamos por el aprendizaje, estamos educando a los alumnos para que ellos también aprendan a sentir y expresar eso. Si nosotros nos enojamos y gritamos, si nosotros nos impacientamos y a veces hasta les dan por ahí algún manazo a los niños, si nosotros reprendemos, si nosotros ponemos castigos, estamos educando emocionalmente. Eso es educar emocionalmente, no en el mejor sentido, pero ahí lo estamos haciendo, lo cual es terrible. Y sí, yo creo que hay que sensibilizar mucho a los maestros sobre esto, pero les decía yo, hay una gran cantidad de información ya que le deja muy claro al maestro que si no genera una condición emocional propicia, los alumnos no van a aprender. Pero justo el grupo y con Vizquerra plantean que la primera etapa debe ser sensibilización.
O sea, deben sensibilizar a los maestros, deben sensibilizar a los padres de familia para que ellos se den cuenta de que requieren la educación emocional, de que si no es trabajando la educación emocional, en realidad no estamos preparando a los niños para el presente y para el futuro. Ahora, ¿cómo hacer esto? Yo decía, atendiendo a la primer participación, a la primer pregunta también, que sí es deseable porque se requiere que el maestro se prepare para hacerlo, como en cualquier otra cosa. Cuando el maestro va a hacer cualquier cosa con su grupo, se tiene que preparar. No hay más, o sea, no podemos llegar a improvisar y no nos sale, no es que de nosotros brote el conocimiento y las estrategias didácticas, no, eso lo aprendimos, lo tenemos que aprender, nos tenemos que preparar y buscar y diseñar y tal y como hacemos, buscar y diseñar implica una preparación, la educación emocional también. Pero yo planteaba, eso no quiere decir que yo necesito de un proceso de largo, de un año de estarme formando para empezar a trabajar educación emocional. Yo puedo coeducarme con mis alumnos. Si yo empiezo a trabajar estrategias de educación emocional con los alumnos, si yo empiezo a dar estos espacios de reflexión metacognitiva y metaemocional con ellos, me voy a estar educando con ellos, porque voy a estar reflexionando sobre lo que siento y voy a estar confrontando lo que llamamos nosotros representaciones sociales, no toque eso, pero nuestras representaciones sociales con las representaciones sociales de los alumnos. Y estaré ahí haciendo una valoración para criticar y trascender aquello que no me parece adecuado, aquello que no es conveniente y enriquecerme o apropiarme de las herramientas de los otros para ser mejor maestra también o maestro, mejor persona. Entonces, si bien es cierto que sí es deseable, hay que formarnos como docentes para educar emocionalmente, también les digo, empiecen a trabajar estrategias de educación emocional y se van a estar formando. Entonces, bueno, este proceso puede ser paralelo, ¿no? En mi caso así fue. Yo empecé a trabajar educación emocional con mis alumnos y empecé a aprender y descubrí este mundo fascinante que después ya me llevó a mucha lectura, cursos y demás, pero uno lo practica. Yo digo que desde la primera vez que de manera intencionada nos preguntamos sobre qué siento, qué pienso y por qué hago las cosas que hago cuando experimento alguna emoción. Muchas gracias, maestra. Le voy a seguir dando lectura a los comentarios que tenemos por acá. Teresa nos comenta, considero que en este momento el docente debe vivir más consciente lo que es la educación emocional, ya que a través de las computadoras ha sido más complicado en estos tiempos que estamos viviendo. Jessie Mary, me gustó el término de hábitos positivos sobre las emociones. ¿Cuáles serían unos ejemplos de estos hábitos? Un placer, como siempre, escuchar a la profesora, aprender de usted. Gracias. Sí, ejemplos de estos hábitos. Empiezo otra vez por la segunda. Si ustedes reflexionan un poco de cómo actúan normalmente cuando se enojan, van a descubrir que esa forma de actuar la aprendieron de alguien muy cercano, ¿no? Entonces, casi les puedo asegurar que ustedes van a decir, bueno, lo que yo hago cuando me enojo es, no sé, por ejemplo, gritar, ¿no? Si lo piensan, su mamá o su papá cuando se enojaba gritaba. Ahí lo aprendieron. Ese es un hábito emocional que generamos. No es bueno. Gritar cuando uno se enoja, no es bueno. Además, ahí ya lo dice el dicho, que el que se enoja pierde. Y lo dice justo por esto, porque normalmente cuando nos enojamos hacemos algo que nos va a afectar. Gritamos, decimos cosas, después nos arrepentimos, después pensamos, ay, no le hubiera dicho, ay, porque cuando nosotros actuamos, ya no podemos borrar la acción, o sea, ya no podemos decir, no, otra vez, no como cuando éramos niños y jugábamos y decíamos, no, ese nada más fue un ensayo, ¿no? Fue un cáliz, decía en mi época. No, cuando actuamos,
ya lo hicimos. Cuando decimos algo, ya lo dijimos. Ya no podemos dar marcha atrás. Entonces, generar un hábito positivo, por ejemplo, sería darme cuenta cuando me empiezo a enojar o darme cuenta de qué es lo que me enoja. Y entonces proponerme de manera intencionada no gritar y decir, bueno, ahora cuando sienta que me enojo o cuando esté viviendo algo de esto que me hace enojarme, en vez de gritar, lo que voy a hacer es, por ejemplo, hablarme mentalmente y decir las cosas, pero mentalmente. O otro hábito positivo sería cuando yo empiece a sentir que me enojo o cuando esté viviendo esta situación que me enoja, lo que voy a hacer es pensar, en el mismo momento voy a pensar en esta persona a la que yo quiero tanto, porque entonces mi cerebro emocional se va a confundir entre dos cosas que está recibiendo. Una que es exterior, la que me está haciendo enojar, y otra que yo le estoy generando intencionalmente, que es un recuerdo, la persona a la que yo quiero tanto. Entonces ahí estoy generando un hábito positivo, porque ya no dejo que el cerebro emocional reaccione y haga lo que aprendió, porque así lo aprendió cuando era niño, de que se gritaba cuando se enojaba uno. Ya no lo voy a dejar que reaccione él solito, ya le estoy ayudando, un poco como decía Goleman, estoy educando a ese niño interior, le estoy ayudando a mi cerebro emocional con una alternativa. Yo les digo a mis alumnos, y no es, digamos que no es malo tener una alternativa, pero es mejor tener varias. Entonces yo tengo la alternativa A, la B y la C. Y pongo en práctica la A y me doy cuenta que no me resulta. Pues entonces pongo en práctica la B. Y si no, pues pongo en práctica la C. Ahora, ¿de dónde voy a sacar tantas alternativas? A lo mejor soy muy creativo, pero a lo mejor no. Entonces, las alternativas yo las obtengo cuando me confronto con otros, cuando escucho lo que los otros hacen cuando se enojan. Y entonces, cuando los escucho, digo, ah, eso que hace esa persona me gusta. Lo voy a poner como mi alternativa A. Ahora, cuando yo sienta, por eso me tengo que conocer bien. ¿Cómo empiezo a sentir cuando me enojo? Cuando yo sienta que me empiezo a enojar, voy a poner en práctica mi alternativa A. O ya sé que la alternativa A no se me da, ya lo intenté y no se me da, pues entonces busco la alternativa B. Esos son hábitos positivos. Ahora, con los pequeñitos, ¿cómo generamos hábitos positivos? Yo adulto me tengo que mirar, pero a los más chiquitos hay que ayudarlos a que se miren. Entonces, ¿qué sientes? Y siempre validamos lo que sienten. Lo que sientan es válido, porque tiene que ver por cómo están viviendo la realidad, cómo están leyendo la realidad, qué piensan frente a esa realidad. Entonces, puede ser diferente a lo que yo veo, a lo que yo pienso, a lo que yo estoy viviendo, pero es válido desde su punto de vista. Entonces, lo primero es que tengo que validar. Lo valido. Tienes razón en sentir eso. Y ya sé que por eso haces esto. Y entonces ahí les ayudo a mirarse y decirles, pero cuando haces esto, dañas a tal persona, o me pone triste, o me hace sentir así, o después tú te sentirás mal, o te arrepientes. Entonces les ayudamos dándoles alternativas. Les ayudamos, somos el yo observador de ellos, les ayudamos a que piensen. Incluso antes de darles la alternativa, les podemos decir, ¿qué otra cosa podrías hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Yo cómo te puedo ayudar para que te sientas mejor? ¿Tú qué otra cosa crees que podrías hacer para no hacer esto que después nos hace sentir mal? Y entonces les ayudamos, y eso es generar un hábito positivo, porque estamos ayudando a no dejar el cerebro emocional solito que haga lo que quiera, sino acompañarlo siempre con procesos de reflexión, anticipar, ¿no? No cuando el niño ya está miedoso, ahí ya cómo resolvemos el miedo, ya lo está sintiendo. Anticipamos antes de que sienta el miedo y cómo vamos a hacer cuando tengas miedo. Eso que te pone nervioso, ¿cómo lo hacemos antes de que lo sientas? Que él ya tenga la alternativa antes. En el momento es acompañarlo, validar y después reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué podías haber hecho? En fin. Perdón, Mayra, ¿cuál era la primera pregunta?
La primera pregunta era, era un comentario. Considero que en este momento el docente debe vivir más consciente lo que es la educación emocional, ya que a través de las computadoras ha sido más complicado en estos tiempos que estamos viviendo. Y aprovecho para darle lectura a otra pregunta que creo que a muchos de nosotros nos interesa saber cómo podemos trabajar esta parte. ¿Cómo hago que mi alumno aprenda con tantas emociones provocadas por el entorno familiar? Aquí ponen tóxico, ¿no? Rosy Vargas nos comparte esto. Sí, sí, desde luego es que, desde luego tienen razón ambas, ¿no? Tienen razón en que el contexto, el confinamiento, la pandemia, en fin, nos ha permitido sensibilizarnos como docentes, darnos cuenta que si no trabajamos el ámbito emocional como premisa para la construcción de aprendizajes, estamos perdiendo el tiempo. O sea, no hay aprendizajes. Entonces hay que trabajar sobre la condición emocional. Por supuesto, hay estrategias específicas para trabajar sobre el duelo, trabajar sobre la ansiedad, trabajar sobre el miedo, que nos ayudarían, ¿no? Entonces sería cuestión de que nos preparáramos como docentes para ver cómo hago para al inicio de mi jornada trabajar sobre esta condición con mis alumnos. Por ahí, las propuestas, por supuesto, de relajación, de meditación, de mindfulness, que permiten como entrar en este estado así como de, a ver, calma, ayudan a generar condición para el aprendizaje. Y también esto que nos señalan los neuropedagogos de empezar con una actividad que genere dopamina, que nos haga sentir bien, ¿no? Si generamos dopamina, un excelente neurotransmisor, les ayudamos justo a los alumnos a transitar sobre la condición emocional que llegan y ponerse en condición al aprendizaje, o sea, estar dispuestos. Cuando generamos dopamina, pues a quién no le gusta sentirse bien y sentirse todo animoso, como cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces, por ahí sería. Y sí, la pandemia debió, coincido totalmente, habernos sensibilizado. Es una oportunidad para mirar esta necesidad y ponernos las pilas, ¿no? Como decimos coloquialmente, o sea, ponernos a trabajar sobre esto para atender al asunto emocional. Y también coincido totalmente con esta idea de que es muy complicado eh, frente al contexto que vivimos, o sea, este contexto de violencia, este contexto de individualismo, ¿no? De hedonismo, esta separación de la humanidad, muchos le llaman deshumanización, a mí no me gusta la palabra, pero esta separación del otro que estamos viviendo es muy complicado pensar en trabajar la educación emocional, pero justo eso es lo que me plantea, que es lo que tengo que trabajar, ¿no? Justo este contexto. ¿Cómo hacerlo en este contexto? Si nosotros trabajamos un poquito de educación emocional para que los niños y los jóvenes se miren, inevitablemente empiezan a mirar a los otros, porque somos los otros. O sea, ninguno de nosotros es solito. Todos nosotros somos con los demás. Los niños son con su mamá. De hecho, al inicio ni siquiera saben que hay una diferencia entre ellos y su mamá, ¿no? Piensan que su mamá es una parte suya. Entonces, somos con los otros. Hay que trabajar un poquito para que los niños y los jóvenes se miren y se reconozcan. Y de esa manera van a reconocer a los otros. Es muy difícil que un niño que sabe lo que se siente estar triste, no se preocupe cuando ve a otro niño que está triste. O si un joven, cuando ya ha podido hacer esta introspección y darse cuenta de lo que significa, por ejemplo, vivir miedo, no se preocupe por el miedo de los otros. Entonces, yo creo que es complicado, no es sencillo. El contexto no ayuda, es cierto, no ayuda, pero pienso que el contexto y la vida son retos, ¿no? La pandemia es una oportunidad. Es una crisis que representa una oportunidad para cambiar lo que estábamos haciendo mal.
Entonces, si hay que cambiarlo y hacer algo por los otros, con los otros, y que no nos anula, sino que parte desde uno mismo, pues adelante. Yo creo que es la educación emocional. Yo sí creo que es la gran oportunidad de los maestros para transformar el sistema educativo y para ayudar un poco a los niños y a los jóvenes. Sí, justo es como una forma de estar construyendo la educación, ¿no? O sea, poco a poco hemos estado, sí, enfrentándonos a muchísimos desafíos, a muchísimos retos, pero de alguna forma estas nuevas acciones que estamos tomando, estas nuevas formas o esta preparación, ¿no? Como usted nos menciona, estarnos preparando para esto, como se nos está presentando, es una forma de construir la educación que, bueno, pues regirá en el futuro y que actualmente se está llevando a cabo, ¿no? Así es, El así es. profesor Giovanni nos comparte, muy cierto, el ser consciente de mis acciones facilita autorregular mis emociones e incluso genera emociones agradables y positivas. Dani Cervantes, Margarita, como siempre, un gusto escucharla. Mari, muchas felicidades, Margarita. Y creo que son todos los comentarios que tenemos por acá. Sí, son todos. No, pues al contrario, yo les agradezco mucho que me escuchen, que me vean, que compartan conmigo, que dialoguen. Aprendo muchísimo de cada uno y pues lo repito, esta es una oportunidad, o sea, tenemos una gran oportunidad por hacer algo muy, muy importante, central para el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y ahí estamos en la empresa, entonces hay que trabajar juntos, colaborar y para eso estamos. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Este, se viene el video que queremos, que quiere Sí, compartir con todos. sí, yo quiero compartir un pequeño video, ustedes lo encuentran en YouTube, por supuesto está, es Ana Llenas, esta gran educadora emocional, la del monstruo de colores, a la que yo hacía alusión hace un momento, y es uno de los libros de ella que me gusta más porque plantea claramente la importancia de la educación emocional en los niños, yo creo que en todos los seres humanos. Entonces, sí, vamos a compartir el video, por favor. Gracias. Este es uno de mis cuentos favoritos que creo que a cualquiera le puede venir muy bien A escuchar. todos los profesores que están aquí con nosotros y también a las profesoras. Este evento, el Encuentro de Innovación Educativa by Kids, es impulsado por EducaKid, que fue el director de EducaKid nos estuvo acompañando en la sesión anterior y nos tienen un taller gratuito con un cupo limitado nada más a 30 personas. Este taller va a estar disponible para ustedes totalmente gratuito, así que si gustan formar parte del taller de metodología STEAM en el aula, vayan por favor a su perfil de EducaKid, perdón, de Facebook. Van a encontrar un formulario para que puedan ser parte del taller. Entonces, si están interesados en metodologías alrededor de esta forma de educación también STEAM, ciencia, tecnología, matemáticas, arte, por favor, con EducaKid pueden encontrar el taller para saber cómo llevarlo a sus clases. Y eso sería todo de nuestra parte y pues pasamos entonces al video que nos comparte. Gracias. Este es uno de mis cuentos favoritos que creo que a cualquiera le puede venir muy bien escuchar en un día como hoy. Se titula Vacío y es de Ana Llenas. Para ti, para que encuentres aquello que andas buscando. Vacío. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue
y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos. Y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero tímidamente, después a gritos y berreos, y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz proveniente del suelo que le decía: «Deja de buscar fuera y mira en tu interior». ¿En mi interior? Y empezaron a salir las palabras, colores, y melodías. Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos. Que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos, donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos. Que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero por suerte, nunca desapareció. Así, siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas.
vacío. Listo, pues igual, la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con usted, maestra, esa otra pregunta que quedó en los comentarios. ¿En qué medida afecta el evadir aquello que afecta emocionalmente? Nos comparte Ángeles Delgado. Yo creo que esto que señala Ángeles es lo que muchos de nosotros nos planteamos con relación al proceso educativo que hemos vivido, porque desde muy pequeños hemos aprendido a reprimir, o sea, a ignorar aquello que sentimos, sobre todo cuando las emociones son estas fuertes, que hemos denominado las emociones fuertes. Cuando es miedo, cuando es tristeza, cuando es enojo, muchos de nosotros hemos aprendido a reprimirlas, a no expresarlas, porque no queremos que los otros se den cuenta. Suponemos que si nos mostramos con estas emociones, somos vulnerables frente a los demás. Y el preguntarnos en qué medida esto nos afecta, yo diría que nos afecta totalmente, porque estas emociones fuertes tienen un propósito. Este propósito es prepararnos para la acción. Entonces, cuando sentimos tristeza, el cerebro límbico nos prepara para actuar. Y entonces generamos, hasta fisiológicamente generamos una condición para asumir la tristeza y normalmente ¿qué hacemos? Pues nos retraemos, ¿no? Hasta nos encogemos del cuerpo, empezamos hasta a respirar más lento, ¿no? A veces ya no oxigenamos adecuadamente el cerebro, por ejemplo. Entonces, claro que eso llevado al extremo hasta nos enferma. Pero, ¿en qué medida el seguirlo ignorando cuando ya nos damos cuenta, ahora que la neurociencia nos ha permitido mirar lo que pasa en nuestro cerebro y lo que pasa en nuestro organismo frente a la realidad, el seguirlo ignorando? ¿No? La pregunta sería, bueno, eso ya lo aprendí, pero ¿qué pasa si desde ahora que me doy cuenta que siento, que pienso y que eso genera en mí una condición hasta fisiológica, lo sigo ignorando? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que estas enfermedades se van a agravar, ¿no? Como la gastritis, por la angustia, ansiedad o miedo, ¿no? Que empezamos a generar, por supuesto, y estamos ahí invadiendo nuestro organismo con sustancias como la adrenalina, que si no canalizamos, pues no, obviamente nos va a enfermar. Entonces, lo que necesitamos plantearnos es no solo en qué medida nos afecta gravemente, nos afecta en nuestra relación con el entorno, porque define cómo actuamos. Porque si no nos mostramos, los demás no saben lo que estamos sintiendo y por lo tanto nadie nos va a ayudar. Y además no solo no nos va a ayudar, sino incluso pueden hasta alejarse de nosotros. Y entonces cancelamos relaciones sociales. Nos afecta a nivel físico, ¿no? Cómo funciona nuestro organismo y cómo va a empezar a enfermar y vamos a empezar a tener ciertas manifestaciones a la larga, a veces muy temprano, ¿no? Cuando yo tengo alumnos de 18, 19, 20 años que me dicen, es que padezco gastritis, yo digo, ¿cómo puede ser a los 18 años? Bueno, ya hay niños que padecen gastritis, entonces eso quiere decir que nos va a seguir enfermando, el seguirlas ignorando. Entonces, pues la invitación es no las ignores, escúchalas, siéntelas, valídalas y busca una manera de expresarlas para que te regules y para que te liberes de toda esta represión y llegues a ser más feliz, más libre, más tú, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación. Les invito a que conozcan más de Ana Llenas. Este video yo creo que es clarísimo. O sea, se genera este vacío que no se va a llenar desde fuera. Cualquier cosa que sentimos, solo se puede resolver si primero miramos dentro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué pienso? ¿Por qué lo pienso? Y desde dentro empiezo a tapar esos hoyitos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.
Gracias a usted, maestra Margarita. La verdad es que me da muchísimo gusto que esté con nosotros y poder compartir junto a todos los profesores que nos acompañan esta reflexión y este análisis alrededor de la educación socioemocional. Muchísimas gracias por traernos este tema. Y yo nada más les recuerdo el nombre del cuento, y también así se titula el video, es Vacío, de Ana Llenas, ¿verdad? Vacío de Ana Llenas, así es. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Hasta Me dio luego. muchísimo gusto compartir con usted. Hasta luego, que estén muy bien todos. Cuídense mucho.